exploraremos estas intrigantes paradojas que afectan no solo nuestra creatividad y productividad, sino también nuestro bienestar psicológico. Un escritor que se especializaba en crear ensayos que invitaban a la reflexión sobre diversos temas a través del trabajo duro y una creatividad aparentemente infinita. Gracias a su trabajo incansable, logró publicar numerosos artículos que cautivaron a sus lectores y dejaron una huella perdurable en la mente de aquellos que los leían. Sin embargo, como suele suceder en la vida de los creadores, un día se encontró inmerso en una depresión creativa, un oscuro túnel donde la inspiración se desvaneció por completo y parecía esquivar cada uno de sus intentos por atraparla. El autor, en su afán de buscar la musa perdida, exploró con ahínco diversos temas, pero ninguno parecía resonar con la profundidad y la pasión que solía impregnar a sus escritos. Incansable, rastreó sus estanterías repletas de libros y navegó incontables páginas en internet en busca de un destello de creatividad. Pero todo fue en vano. Una abrumadora sensación de pánico se apoderó de él, atormentado por el temor de haber agotado sus ideas, de haber caído presa del infame bloqueo del escritor que persigue a muchos en su oficio. No obstante, después de respirar profundamente, se impuso la decisión consciente de concederle al bloqueo creativo un espacio y tiempo para su propia resolución. Con firme determinación, decidió desviar su atención hacia otras actividades, alejándose de la constante introspección que solo parecía aumentar su ansiedad. Fue en ese giro inesperado, mientras paseaba por un bosque sereno, un lugar donde la mente se liberaba de las cadenas del propósito y la ambición, sin la menor intención de evocar un tema o siquiera pensar en sus aspiraciones de escritura, que una sorprendente revelación se manifestó. En ese momento, en el tranquilo susurro del viento entre los árboles y el canto de los pájaros, de repente una idea se deslizó en su conciencia. Así, en la paleta de la naturaleza, se dio cuenta de que cuando dejó de esforzarse tanto y se sumergió en la simplicidad de la observación despreocupada, lo que estaba buscando surgió sin esfuerzo, como si el universo mismo le hubiera entregado un regalo sin que él lo solicitara. El escritor experimentó una curiosa paradoja que lo envolvió en una maraña de pensamientos y emociones complejas. Anhelaba fervientemente ser productivo, pero a medida que se esforzaba más por alcanzar ese objetivo, más distante parecía alejarse de él. La lucha interna y la tensión resultante amenazaban con sofocar su creatividad y su capacidad de escribir, convirtiendo lo que solía ser un proceso fluido y natural en una tarea abrumadora y casi inabordable. Apenas al borde de la desesperación, el autor se dio cuenta de que solo podía escapar de esta trampa mortal de su propia creación liberándose de la implacable presión que se había impuesto. Dejó de preocuparse por ser productivo, abandonando la necesidad abrumadora de cumplir con expectativas autoimpuestas. Al soltar las cadenas del perfeccionismo y la autocrítica, encontró un lugar de calma interior en la cual las palabras fluían de manera orgánica y sin esfuerzo. Así, este episodio le enseñó una lección invaluable, que el esfuerzo constante y la lucha desmedida no siempre nos llevan más cerca de lo que deseamos. De hecho, pueden tener el efecto contrario, alejarnos de nuestros objetivos y ahogar la creatividad. La capacidad de lograr lo que buscamos no siempre está en la cantidad de trabajo que ponemos, sino en la sabiduría de saber cuándo soltar y permitir que las cosas fluyan de manera natural. Es en la liberación de la necesidad de ser perfectos y productivos en todo momento donde encontramos un camino más auténtico y efectivo hacia el éxito. ¿Qué está pasando aquí? Esta intrigante pregunta plantea un enigma profundo que ha desafiado la comprensión humana a lo largo de la historia. Es en este momento de incertidumbre que surge la voz del autor Aldous Huxley, quien con su sabiduría perspicaz nos introduce a la misteriosa ley del efecto inverso. En sus palabras inmortales, Huxley afirmó: cuanto más nos esforzamos con la voluntad consciente de hacer algo, menos éxito tendremos. Un enigma que desafía nuestras nociones convencionales de esfuerzo y éxito y que nos lleva a cuestionar
Si de hecho, cuando dejamos de perseguir el éxito con una determinación consciente, nuestras posibilidades de alcanzarlo aumentan de manera paradójica. Esta idea plantea una pregunta fundamental que nos invita a la reflexión. ¿Es posible que nuestros esfuerzos obsesivos impulsados por el afán del éxito sean en realidad un obstáculo que se interpone en el camino de nuestros objetivos? ¿Podría ser que liberar nuestras mentes de la constante preocupación y la necesidad de control sea el camino hacia el éxito más auténtico y sostenible? La noción de que los resultados deseados lleguen una vez que dejamos de obsesionarnos con ellos nos sumerge en un mundo de paradojas y misterio, desafiando nuestras creencias arraigadas acerca de cómo alcanzar el éxito. En última instancia, esta exploración de la ley del efecto inverso nos lleva a un territorio desconocido, donde nuestras nociones tradicionales de esfuerzo y éxito se vuelven ambiguas. Nos insta a contemplar la posibilidad de que el éxito pueda ser el fruto de la relajación en lugar de la tensión, de la entrega en lugar del control. Esta pregunta sobre la relación entre el esfuerzo consciente y el logro nos desafía a repensar nuestros enfoques y a considerar que, tal vez, la verdadera senda hacia el éxito resida en dejar de preocuparnos y permitir que la magia del proceso se desarrolle sin restricciones. Esta intrigante paradoja que hemos explorado en el contexto de la búsqueda de la inspiración y el éxito parece resonar de manera asombrosa en el ámbito de nuestro bienestar psicológico. Aquí nos encontramos inmersos en el complejo laberinto de nuestras mentes, donde el deseo de controlar y dominar nuestros estados mentales negativos es una meta común. Cuando nos convertimos en testigos de esta paradoja de control mental, nos damos cuenta de que cuando más nos empeñamos en gobernar nuestros pensamientos, cuanto más luchamos contra ellos, menos éxito tenemos en encontrar la paz interior y la estabilidad emocional. Es como si los pensamientos negativos, al ser desafiados con resistencia, se aferraran con mayor fuerza, convirtiéndose en obstáculos aparentemente insuperables en nuestro camino hacia la serenidad y la claridad mental. Este fenómeno, que podría llamarse la trampa del control mental, se alinea sorprendentemente con la ley del efecto inverso que previamente exploramos. De esta manera análoga a cómo dejar de esforzarse por tener éxito puede llevar al éxito mismo. Liberar nuestra necesidad de controlar los estados mentales negativos puede allanar el camino hacia un bienestar psicológico más sólido y auténtico. Al final, nos enfrentamos a una fascinante pregunta. ¿Podría ser que el mundo de la mente y las emociones, el acto de dejar de intentar controlarlo todo y en cambio abrazar la aceptación y la observación compasiva de nuestros pensamientos y sentimientos, sea el camino hacia una paz interior y una salud mental más sólida? Esa paradoja nos invita a explorar nuevos caminos en busca de la paz interior y la autorreflexión, desafiando nuestras creencias arraigadas acerca del control y la gestión de nuestras vidas emocionales. Las investigaciones científicas arrojan luz sobre un intrigante aspecto de la mente humana: nuestra capacidad de generar pensamientos en comparación con nuestra habilidad para suprimirlos. Resulta que los humanos son expertos en la creación activa de pensamientos, un proceso que fluye naturalmente y que en muchos casos se despliega sin restricciones. Sin embargo, aquí es donde la paradoja se hace aún más sorprendente. Cuando nos adentramos en el terreno de la creatividad, tratamos de forzar de manera consciente la evolución de ideas originales y la inspiración para impulsar nuestros esfuerzos creativos. La artista y profesora Julia Cameron aborda este dilema en su obra, destacando que los artistas con demasiada frecuencia se ven atrapados en la trampa de forzar y controlar sus ideas en lugar de permitir que crezcan de manera orgánica. Ella nos recuerda que el proceso creativo es un acto de entrega, no de control, y que el misterio y la sorpresa son las fuerzas impulsoras de la creatividad genuina. En la práctica, a menudo experimentamos cómo nuestra creatividad florece cuando menos lo buscamos, en esos momentos aparentemente triviales y relajados, como una ducha matutina, un paseo por un bosque sereno o justo antes de sumergirnos en el mundo de los sueños.
Durante estos instantes de despreocupación, las ideas que tanto ansiamos surgen de manera espontánea, como si el acto de soltar nuestras preocupaciones abriera un canal directo hacia la fuente de la inspiración. Los sabios taoístas, con su perspicaz sabiduría, nos dejaron un valioso legado en forma de observaciones sobre la relación entre el exceso de preocupación por el resultado y el rendimiento humano. Sus enseñanzas nos revelan que, en muchas ocasiones, cuando nuestra atención se enfoca en exceso en el resultado final, terminamos saboteando nuestro propio desempeño. Para ilustrar este concepto, los taoístas compartieron la poderosa historia del arquero, un relato que resuena a través de los siglos. En esta historia encontramos a un arquero que durante sus sesiones de práctica deslumbraba con su puntería y precisión, demostrando un dominio inquebrantable de su arte. Sin embargo, cuando llegaba el momento crucial de la competición, una extraña paradoja se manifestaba. Su nerviosismo lo conducía a un rendimiento muy por debajo de su capacidad real. Este relato nos sirve como un recordatorio impactante de cómo la preocupación excesiva por el resultado puede tornarse en un obstáculo formidable en el camino hacia el éxito. De esta forma, los taoístas nos instan a reflexionar sobre la paradoja del control y nos inspiran a liberarnos de la angustia que el resultado final puede generar. Al aprender a actuar con una mente despejada y un corazón sereno, en lugar de obsesionarnos con el resultado, podemos encontrarnos en una posición más favorable para alcanzar nuestras metas y objetivos, tanto en la práctica del arco como en la vida cotidiana. Cuando nos preocupamos demasiado por el resultado, hacemos lo que sea con tensión. Podríamos creer que cuanto más nos preocupamos por la tarea y sus consecuencias, más control obtenemos y más posibilidades de éxito. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más nos preocupamos y tratamos de controlar, más probabilidades hay de que nuestro desempeño se vea afectado. Aquí es donde entra en juego la ley del efecto inverso. Una vez que dejamos de preocuparnos por los resultados, los obstáculos mentales y físicos que nosotros mismos creamos como consecuencia de esa preocupación desaparecen y ya no obstaculizan la acción pura y receptiva en el presente. Debemos responder a nuestro entorno para conducir un coche. Por ejemplo, todo lo que ocurre es único en ese momento específico. Hay patrones y generalizaciones, por supuesto, pero los detalles de lo que sucede en una carretera en particular son una sinfonía única sin precedentes que no podemos predecir cognitivamente. Solo podemos confiar en nuestras habilidades de conducción y en nuestra capacidad de responder bien a todo lo que se desarrolla. Sin embargo, nuestras mentes tienden a tratar de controlar el futuro creando predicciones detalladas y ensayando constantemente estas fantasías y nuestras respuestas a ellas. Pero cuando llega el momento nos damos cuenta de que nuestros planes detallados se han vuelto bastante inútiles y que todos estos pensamientos nos impiden responder a lo que realmente está sucediendo. Si liberamos este cortafuegos mental, creamos espacio para dejar que el entorno nos fluya. Esto nos permite responder a lo que realmente sucede en lugar de a lo que anticipamos. El filósofo Wang Chun subraya la importancia de la apertura en el contexto de Wu Wei. Sin importar si se trata de política, gobernanza o cualquier otra actividad, lo que el taoísmo llama Wu Wei es esta receptiva forma de acción que surge de una apertura cristalina dentro de uno mismo y que armoniza con el aliento del cosmos. Ya sea que consideremos la paradoja del control mental o el concepto taoísta de Wu Wei, estas nociones demuestran cómo nuestros pensamientos pueden obstaculizar nuestro camino. Cuanto más nos preocupamos por algo, más tendemos a preocuparnos y reflexionar, lo que obstaculiza nuestra capacidad de actuar de maneras que podrían llevarnos al éxito.